Continuando con el video anterior donde hice el mueble metálico, las medidas del mismo son de 70 por 40. El lavamanos o bacha que voy a hacer en cemento va a sobresalir de ese mueble metálico por los lados 1 centímetro, por el frente 1 centímetro y de fondo 2 centímetros, quedando un molde de 72 por 43 centímetros. Ahora comienzo con la etapa del cajón y vamos a ver en detalle cómo lo fui construyendo. Todo el molde está hecho con sobrante de piso flotante. Bueno, ya tengo el cajón armado. Ahora lo que hago es pasarle un poco de masilla plástica en las uniones y una vez que esté seca le paso lija y después en todo lo que es borde se lo quito pasándole lija, cosa de que me quede un borde redondeado. Le paso una lija gruesa de tal forma que el canto de 90 grados se elimine. Luego de eso le paso una lija más fina para dejar la superficie bien lisa. Coloco el cajón en su posición final y desde abajo le coloco unos tornillos para que quede fijo al molde. Quiero eliminar el ángulo de 90 grados que tienen todas las uniones y para eso voy a ponerle un poco de masilla plástica. Ya tengo armado el molde completo, ya ajusté el drenaje y ahora lo que voy a hacer es los huecos o los agujeros donde iría a pasar toda la grifería, que es esto que está acá. Esta grifería es la que va a ir colocada de esta forma. Va a ir acá colocada. Yo me armé un premolde para saber en qué posición tendrían que ir. Lo apoyo acá, respetando que tengo que dejar 2 centímetros para que la tuerca no me toque la chapa de la base de la bacha y respetando esta cierta distancia para que esta rosca tampoco me toque lo que iría acá, que es cemento. Una vez que yo ya tengo posicionado con la medida correcta, que son 2 centímetros, lo que hago es colocar esto, pegarlos y que queden fijos. Ahí, ahí y ahí. Como desmoldante primero le pasé una mano de cera en pasta y luego le pasé 2 manos de vaselina líquida. Para la mezcla voy a usar 4 medidas de cemento, 4 medidas de arena y 1 3/4 medida de agua. Con esta proporción la mezcla queda tipo pasta, que sirve para hacer todo el moldeo del cajón, ir agregándole y que no se vaya cayendo. Si ustedes ven que es demasiado dura, le agregan un poquitito más de agua o por lo contrario, eso lo van manejando, pero la medida que yo usé es esa. Una vez que ya tengo una capa de 5 o 6 milímetros en toda la superficie de la caja, lo que hago es colocarle una malla de fibra de vidrio que voy cortando y voy
poniéndola por sector. Si no tuviera una malla de fibra de vidrio, le colocaría hierros de construcción de lo que tenga, porque me va a servir para darle firmeza y solidez a la estructura. Una vez que logré cubrir y tapar todo el cemento que me quedó a la vista con la malla de fibra de vidrio, lo que hago es agregarle todo el cemento restante y pasarle una regla como para alisar en todos los costados. En esta parte que voy moldeando, lo que tengo que tratar es que me queden de pared y base unos 2 centímetros como mínimo de espesor. Así como está, 2 días de secado. Si lo puedo dejar 3, mejor. En mi caso yo lo dejé 2 días secando, a la sombra, no al sol. Para alisar cualquier imperfección que tenga, le paso una lija al agua. Si quisieran tapar todo lo que son las burbujas de aire que quedaron a la vista, preparan una mezcla con cemento y agua y lo van pasando con una espátula y van dejando que se seque y después lija. En mi caso yo voy a dejar con todas las imperfecciones que tiene o burbujas de aire, tal cual lo saqué, va a quedar así. La limpieza es fundamental para después aplicar el producto impermeabilizante. Yo en este caso limpio con aire comprimido, pero si no disponen del aire, lo que tienen que hacer es lavarla bien con agua, con bastante y abundante agua. Y después dejarla secar para el próximo paso, el impermeabilizante. Para impermeabilizar, según en la pinturería me dijeron, hay 2 opciones. Una es un líquido impermeabilizante, que es el que estoy colocando,
y la otra es una laca que genera una película. Yo opté por la primera, absorbe el cemento, absorbe el impermeabilizante y hay que darle 3 manos como mínimo. Por último queda el colocado de la grifería, que de acuerdo a los cálculos no me tendría que tocar ni con la pared de cemento ni con el mueble metálico. De acuerdo a lo calculado, parece que está funcionando y quedando bien. Cualquier sugerencia que quieran agregar al video en comentarios, bienvenido sea, porque es la forma de aprender y es la forma de ir divulgando toda la información que otra gente sabe. Así que les agradezco por ver el video. Agregué un pedacito de video de cómo queda la pérgola con la enredadera ya casi cubierta en un 80%. Esto es a pedido de un suscriptor que me dijo si tenía posibilidad de mostrar cómo me había quedado la pérgola.